El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, estamos con dificultades de luz, pero hoy ya estamos en un lugar más amplio que en Casa Betania, ¿no? Casa Betania es allá, acá es el santuario. El Padre Jorge, nuestro superior, ya ha decidido el fin de semana pasado de que todas las celebraciones se hagan aquí. Así que atención, solamente que haya un mensaje que por algún problema no se puede hacer aquí, sino allá ya se va a anunciar. Pero todas las celebraciones a partir de ahora son aquí en el santuario. Tanto la de los viernes como, las atenciones personales también, y las misas de los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Pues estamos aquí con este hermoso evangelio que en este caso es de San Juan, pero también se podría perfectamente hacer las concordancias, puesto que este evangelio lo trae San Lucas, San Marcos y San Mateo. Y concordados uno tiene una relación más exacta que propiamente este evangelio que nos trae el evangelista hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en los cuales Jesús vive esto con sus apóstoles? Acaban de matar a San Juan Bautista, Herodes, y el Señor Jesús está en Cafarnaúm,
cuando vienen los apóstoles que habían ido en su primera correría apostólica, vuelven hasta él a contarle todas las novedades de sus andanzas apostólicas. El Señor los escucha con mucha atención. Pero como los ve también cansados, el Señor les va a decir que vamos a ir a un lugar apartado a orar un poco. Muchas veces eso es necesario en la vida cotidiana. Cuando uno está cansado, pues dicen, este fin de semana nos vamos al campo, algo así. Así decidió el Señor y se fueron en la barca hacia la otra orilla del mar del Tiberíades, hasta una cercanía de la ciudad Betsaida, que está en el oriente, hacia el otro lado del lago del Tiberíades. Cafarnaún está a occidente, Betsaida al oriente, y abajo de Betsaida, allí cerquita donde el río Jordán nutre este gran lago que es el lago del Tiberíades, ahí cerca de Betsaida deciden estacionar la barca. Se bajan los apóstoles. Pero mucha multitud de Cafarnaún, el evangelista dice, estaba cerca la Pascua y por tanto mucha gente de distintas partes pasaba por Cafarnaún para ir a Jerusalén. Entonces había una gran romería de gente en Cafarnaún. Pero también conocían los milagros de Jesús y los milagros que habían hecho los apóstoles en nombre del Señor, porque los apóstoles, les recuerdo ya, cuando van a evangelizar sobre el reino, van en el nombre del Señor Jesús como enviados, y ellos van a sanar y van a expulsar demonios, y la gente va a empezar a creer también, porque ellos son los enviados. Apóstol significa enviado justamente, y van a cumplir esa tarea de hacer milagros en el nombre del Señor también. Entonces, no solo hace milagros Jesús, y eso lo sabe la gente, también los apóstoles. Entonces que creció enormemente el fervor de querer llegarse a Jesús. Pero lo ven partir en la barca hacia la otra ribera. Entonces muchos van a ir caminando, van a rodear el lago, ¿no? Y van a ponerse a esperarlo en la otra orilla. Y así lo hacen, esperan cerca de Betsaida. Cuando el Señor sube a un promontorio, a un alto, ve la multitud de gente. Dice el evangelista que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que se supone que iban a descansar, ¿no? Se van a descansar de sus correrías y el Señor se encuentra con una multitud de gente, una multitud. 5.000 hombres, algunos han hecho algún cálculo por allí y suman 3.000 o 4.000 más entre mujeres y niños no tan chicos, ¿no? Los niños más chicos, como había que caminar mucho, probablemente los dejaron en casa, pero haciendo cálculos alrededor de 9.000, 8.000, 9.000 personas, imagínense. Ver esa multitud, 9.000 personas, acá somos 130 a lo sumo. Es para asustarse. Digo esto para que se den una idea ya del fervor inmenso que había crecido en la gente. Y claro, buscaban al Señor porque ¿quién no tiene males? ¿Quién no tiene enfermedades? Habían escuchado que el Señor hacía milagros y que sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, y muchos a lo mejor los favorecidos son los primeros testigos de esas obras del Señor, y entonces son los que hacen la propaganda. En esa época no había ni internet ni cosas de propaganda pública.
era simplemente el testimonio de aquel que había sido sanado, que contaba a su familia, que contaba a sus parientes, que contaba a sus amigos, y entonces así crecía el fervor popular. Pues el Señor le da pena al ver esa multitud porque estaban como ovejas sin pastor, y comienza a darles la buena noticia, es decir, a evangelizar, a traer la buena nueva del reino. Conocemos la buena nueva del reino. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. El Evangelio significa buena noticia o buena nueva. Entonces ahí tenemos qué cosas el Señor evangeliza, y probablemente Él va demostrando que el reino ya está tan cerca que los enfermos comienzan a sanarse, los demonios a irse, y va testificando con sus obras de que Él es el ungido del Señor. Pues ahí, hasta ahí, va la tarde pasando, y cuando ya media la tarde y se va cayendo el sol, dice uno de los apóstoles: ya despacha a la gente porque están ya cansados, están con hambre, y para que tengan tiempo de ir a las aldeas y comprar cosas. ¿Qué le va a decir el Señor a estos apóstoles? Él sabía muy bien qué es lo que iba a hacer, dice el texto de San Juan. El Señor sabe muy bien lo que va a hacer. Piensen ustedes, el Señor es Dios, hecho hombre. Él conoce todas las cosas y conoce a cada persona en su interioridad, y conoce a su vez todo lo que Él va a hacer con precisión. Él muy bien sabía lo que iba a hacer. Pero dice: denle ustedes de comer, no porque no supiera qué iba a hacer, sino ¿para qué? ¿Escucharon el Evangelio? ¿Para qué habrá dicho eso el Señor a los apóstoles? Para ponerlos a prueba. ¿Cuánta es la fe que tenemos? El Señor siempre nos prueba, no nos tienta, pero nos quiere fuertes en la fe. ¿Cuál era la fe de los apóstoles que venían así contentos? En tu nombre hemos hecho milagros y hemos expulsado demonios, pero también se las creían mucho de que era por poder propio, ¿no? Y el Señor quiere ahora darles otra enseñanza magnífica, especialmente a los apóstoles, también a la gente, pero especialmente a ellos. A ver si realmente es grande la fe que tienen. ¿Quién tienen al lado de ustedes? ¿Será que soy capaz de dar de comer a una multitud? ¿O será que van a pensar tan humanamente como va a pensar Felipe justamente? Es que 200 denarios ni siquiera alcanza para darle a cada uno un pedacito. Ay, Felipe, qué poca fe. ¿No te das cuenta que no es cuestión de dinero? Has pensado muy materialmente, has pensado en que aquel que está a tu lado no es Dios y que solamente el dinero puede solucionar todas tus cosas. ¿Quién es el que está a tu lado? Y eso te dice a ti Jesús hoy, porque todos somos como Felipe. Creemos que solamente podemos solucionar las cosas con dinero. El dinero sirve para las transacciones, evidentemente, comerciales. El dinero nos ayuda a vivir. Pero no solo de pan material vive el hombre, ni solo de dinero vive el hombre, aunque lo pueda ayudar. Porque todas las cosas provienen de nuestro Creador y Señor.
Y si tú no te abres en tu fe a pensar que la providencia es mucho más que el dinero, que la providencia divina es la que envuelve toda tu vida y que es Dios el que, un poquito más lejito, porque si entra ese ruidito demasiado acá, que es Dios con su providencia el que rodea la vida tuya y la mía. Hay veces que nosotros contestamos igualito que Felipe, ¿no? Queremos resolver todas las cosas, nada más que con el dinero. Es que nos falta dinero, pero no nos falta tanto dinero cuanto nos falta tener fe. ¿Quién está a tu lado? El Señor nos prueba. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién es aquel que viene a nuestras vidas y conoce todas nuestras vidas personales y nuestra existencia? Muchas veces nos olvidamos de ello. Es que la providencia no es una entelequia, no es una especie de abstracción de pensamiento así y nada más. La providencia es la acción divina de Dios en tu vida, en cada momento, todos los días de tu vida. Y esa es la providencia divina. Pues entonces Andrés, como vio que Jesús no le hizo mucho caso a Felipe, dijo, acá hay un jovencito, un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero también pensó, acá nos estamos acercando un poquito más a lo que implica la temática de cómo actúa Dios. A veces con pobres elementos, Él los multiplica. A veces con acciones humanas simples de caridad ofrecida. Esas cosas el Señor las lleva pródigamente adelante. Y así hizo Andrés. Pero inmediatamente también le falta un poco de fe, porque dice, acá está este niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Piensen ustedes, 9,000 personas, o 8,000, 5,000 hombres, eso sí es exacto. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor le va a decir a los apóstoles, bien recuerden, bien sabía lo que Él iba a hacer. Los hace sentar a grupos de 100, a grupos de 50, a las gentes, todos bien en la hierba. Era primavera entonces porque estaba cercana la Pascua y había pastito por ese lugar, un lugar muy cómodo. Allí se siente una multitud de gente, quizás cuántos metros de distancia de donde estaba el Señor. Le traen esos panes, esos 2 peces, y empieza primero, para que también aprendamos de este evangelio como buena nueva. Queremos que la providencia actúe en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que hizo el Señor primero antes de multiplicar los panes y los peces? Orar. Orar para que nosotros, por los bienes naturales que tenemos, pan y las tortillitas y toda la cochinita y todo lo que comemos a diario, que nos gusta, orar. ¿Cuántos son los que oran por los alimentos en casa? Levanten la mano, sin mentir, a ver. Bueno, más o menos la mitad. Pues ahora, a rezar todos en casa. ¿Por qué? Porque el Señor nos da ejemplo.
los bienes todos, aun cuando tú digas, pero sí, la tortillita, la cochinita y el guisado que hizo mi mujer, yo lo gané con mi dinero. Ah, sí, que bonito, también está bien lo que dices, pero qué hombre de poca fe. ¿De dónde te viene la salud? ¿De dónde te vienen las fuerzas para trabajar? ¿De quién te viene el trabajo? Tienes que pensar que es todo obra de la providencia divina. Y entonces, lo primero que debe hacer un cristiano como hijo de Dios es agradecer los bienes que recibe a diario. Gracias por tener techo, gracias por estos bienes que nos nutren, gracias porque hoy tengo trabajo, gracias porque tengo salud, gracias Señor porque sé que si yo acudo a tu providencia divina, nada me ha de faltar para mí y para mis hijos. Gracias por el trabajo, gracias Padre eterno, porque miras a tus hijitos y te pido por todas aquellas familias que hoy tienen menos para comer o que no tienen un techo a donde vivir. Tu oración no solo debe ser individual o para tu familia, sino que debe ser para muchos otros que a lo mejor no tienen lo que tú ni siquiera hoy agradeces como venido de las manos de Dios. Entonces el Señor mira hacia lo alto y esto nos hace acordar también al gesto de agradecimiento, de acción de gracias. Ustedes piensen que la Eucaristía es justamente acción de gracias. Término Eucharistein en griego significa acción de gracias. En la Eucaristía el sacerdote levanta los ojos hacia el cielo, hacia el Padre, porque imita los gestos que el Señor hizo antes de multiplicar ya no panes y peces. Y escucha bien, tú eres mucho más agraciado que toda esa multitud que recibió panes y peces. Y tú en este momento y a partir, no ahora, pero cada vez que se celebra la Santa Misa, Jesús se multiplica en múltiples formas eucarísticas para que tú puedas recibirlo. Y es Él el que está allí, multiplicándose a través de los sacerdotes, para que vean que las obras de Jesús más maravillosas son las que nos tocan vivir a nosotros. No, quizás nos hubiera gustado ver cómo el Señor multiplicaba los panes y los peces y les daba a los apóstoles iban y venían ya en canastos, llevaban y seguía sacando el Señor, seguía multiplicándose la materia del pan y de los peces en él. Y se saciaron y comieron todo lo que quisieron, para que vean que el Señor es abundante en sus dones. Y nosotros, al menos como Felipe, pensamos que es el dinero. O pensamos como Andrés, pero ¿qué es esto? Yo no puedo vivir con esto. Tanta gente no puede vivir con esto. Si tú confías en la providencia, si supieras quién tienes a tu lado, si supieras que Jesús jamás de tu vida se aparta, entonces estarías permanentemente viviendo ante su presencia, dándole gracias y pidiendo, y continuamente el Señor te daría más y más. ¿Por qué te da ahora lo que te da y no te da más? Por tu falta de fe, porque Él quiere darte mucho más. Pero quiere darte sobre todo los bienes, especialmente del alma, porque no está bien solo pensar en los bienes que nos nutren el cuerpo, el placer y el tener, y no pensar
que los bienes más importantes de nuestra vida son los bienes del alma. ¿Saben ustedes que esta multiplicación que va a hacer el Señor precede su largo discurso que va a hacer al día siguiente en la sinagoga de Cafarnaún sobre el pan de vida? Yo soy el pan de vida. Es decir, que multiplicó el pan sabiendo que al día siguiente o a los 2 días iba a predicar lo más querido para él como sacerdote, que él era el pan enviado por el Padre para que todo aquel que lo coma viva eternamente. Y yo te pregunto, el Señor se multiplica generosamente por ti en cada Eucaristía. ¿Crees verdaderamente que está allí? Porque si no crees, o si crees a medias, o por qué te retrasas en recibirlo, ¿sabes realmente que te está esperando? ¿Sabes que hizo lo que hizo y lo que hace es por amor a ti y a mí? Pero claro, al Señor no se lo puede recibir o comer de cualquier manera, porque implica que tenemos que renunciar a muchas cosas que no están bien, al placer, al poder, a la vida desordenada. Recibir a Jesús implica vivir como Él nos pide que vivamos. Decir, en una vida nueva. Tontos tendríamos que ser si no queremos vivir en esa vida nueva, porque esa vida es de paz, esa vida es de plena felicidad. Solo Él es la alegría de tu corazón. ¿Cuándo lo vamos a entender? Entonces, una vez que multiplica los panes y los peces y la gente queda saciada, totalmente, con la pancita llena, al día siguiente lo van a buscar y ya el Señor les dice, son unos pillines estos que me vienen a buscar, lo piensa para adentro, porque me buscan porque les di de comer. Trabajen más bien por el pan que no perece. Esa es la enseñanza que les va a dejar. ¿Cuál es el pan que no perece? El pan que el Padre Dios quiere dar al mundo y se lo ha dado a través de Jesús, porque Él es el pan de vida que sacia verdaderamente todo anhelo de felicidad. Pues allí tenemos esta multiplicación. ¿Qué más va a hacer el Señor? Una vez que se sacian todos, les ordena a los apóstoles recoger lo sobrante y llenaron 12 canastas llenitas de pan y de pez que había sobrado. Sobreabundancia. La providencia no es mezquina. La providencia ama a sus hijos. Trae vida en abundancia, sobreabundancia. Y entonces, ¿por qué será que el Señor ha pedido que recojan? Porque si no se lo comen los pájaros al final o la gente desperdicia. No nos tenemos que acostumbrar a desperdiciar los bienes que Él nos da. Tu vestimenta, tus alimentos, todos los bienes que la providencia nos da. Atención, tenemos que saber ahorrarlos para hacer obras de misericordia con los pobres. Probablemente esas 12 canastas, dicho sea de paso, son 12 por los 12 apóstoles también, porque los 12 apóstoles serían después los encargados a llevar las abundancias del Señor. Quiere el número significativo de los 12 apóstoles a través de esas 12 canastas el Señor.
Pero todo lo que tenemos de sobreabundancia en nuestra casa, que lo pueden usar otros que no tienen, pues tienen que haber gesto de compartir las cosas con los hermanos necesitados. Para eso es el ahorro. Seguramente esos panes y esos peces después se llevaron, no se tiraron evidentemente, se llevó a repartir a otras personas antes de que inclusive se pasasen, ¿no? Porque el pan se hace duro y los peces evidentemente se pasan. ¿Cuántas enseñanzas nos da el Señor aquí en esta? No es parábola, es un hecho histórico, la multiplicación de los panes y de los peces. En primer lugar, denle ustedes de comer. Les dice a los apóstoles, es una frase fuerte para que nosotros comprendamos que tenemos que tener apertura para pensar en el sufrimiento de los demás. Pero no crean que solamente con dinero se pueden solucionar las cosas, sino que hay veces que con gestos de solidaridad, mancomunados, aun cuando sea compartiendo pocos bienes, el Señor multiplica esas acciones de manera prodigiosa y maravillosa. Y si el Señor provee, como ha provisto para esta casa que estamos aquí reunidos, porque los padres no tienen dinero. Yo soy el primero sorprendido y les hablo con toda verdad de que este lugar se ha hecho sorprendentemente, porque lo quiere el Señor, y para que veamos que Dios es capaz de hacer una obra de sobreabundancia. Él y San José le hicieron un hermoso santuario a la Virgen, a San José a su esposa y el hijo a su madre. ¿Cómo lo ven? Diría el campechano. Sobreabundancia de bienes. Así es de bueno el Señor cuando ve que nuestras obras quieren ser buenas, cuando ve que estamos dispuestos a creer en Él. Pues vamos a continuar esta liturgia de liberación y quisiera que pensaran un poco estas cosas en esta semana, en el resto de la semana, aunque es poco hasta el domingo. Pensar qué nos quiere decir, porque el Evangelio no debe ser letra que pasa por acá, anuncio que pasa por acá y sale por allá. Esto que hizo el Señor de la multiplicación, que ya la podemos imaginar, fue tremenda, a tal punto que después lo quieren hacer rey. Les convenía, ¿no?, esa gente hacerlo rey al Señor. Entonces, cuando Él ve que la multitud lo quiere ovacionar y levantarlos en andas, el Señor manda a los apóstoles en la barca y les explica a la gente, no, esto no es así. Yo no soy rey por ustedes, yo soy rey por mandato divino porque soy Dios. Y vengo a reconquistar todo el mundo, pero no como ustedes piensan. No me vayan a llevar a Jerusalén para coronarme con una corona de oro para expulsar a los romanos. Yo en Jerusalén tengo que llevar una corona de espinas para morir por ustedes. Y se fue triste porque no comprendían verdaderamente el mesianismo que él traía. Lo quieren coronar rey, aquel que hace de los hombres reyes, dice San Agustín. Si eres rey, yo soy rey, y para eso he nacido, le dice a Pilatos, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad fundamental es, Jesucristo es la verdad. Y todo lo que nos ha enseñado en los evangelios es la verdad. Y entonces Él quiere que tú medites cómo está tu vida en relación a la providencia divina. Como Felipe, ¿crees solamente que el dinero puede ayudarte? ¿Solamente crees solucionar con eso tus cosas? ¿O
piensas también como Andrés, ¿qué es esto? Somos muchos y nos quejamos. Recuerden, oración, confianza en la providencia y el Señor siempre nos dará en sobreabundancia. Que así sea.